Placer de tener con nosotros a Victoria Góngora, dietista y nutricionista colegiada, quien nos impartirá este taller tan especial para Navidades, enfocado sobre los mitos pre-Navidad. Buenas tardes, Victoria. Bienvenida. Buenas tardes, Gemma, muchas gracias. Pues este webinar creo que es un poco un mix porque me gustaría enfocarlo para un poco para todos, ¿no? Porque al final estamos todos en casa y todos necesitamos nuestro espacio. Entonces es tanto para familiares como para cuidadores y también tiene un poco de parte del paciente, ¿no? Sobre cómo cuidarme yo, cómo cuidar. Y para saber cuidar, me tengo que cuidar. Y también tengo que conocer un poco cuál es el papel de la alimentación, porque, bueno, iremos viendo, pero hay veces que por querer ayudar, pues metemos ahí mucho el dedo en la llaga, intentamos hacer, pues eso, alguna restricción que puede ser que nos venga más mal que bien. Entonces, nada, como decía Gemma, soy dietista nutricionista y, bueno, si queréis, empezamos por la parte de para cuidar, es decir, para el familiar o el cuidador, cuidar a la persona que tengamos en casa o la que tengamos con la enfermedad. Y para esto empiezo intentando explicar un poco cuál es el papel de la nutrición en todo esto, porque parece una tontería, lo repito siempre, pero yo en mi día a día sigo recibiendo llamadas de familiares que me preguntan por diversas dietas. Es decir, por ejemplo, Victoria, necesito consulta para una persona, para mi madre que tiene cáncer de páncreas. ¿Tú haces dietas alcalinas? Y claro, yo me quedo pensando, es que no sabemos cuál es el papel de la nutrición. A veces que pensamos que es una cosa restrictiva, de una dieta en concreto, y no es así. O hace poco, también una persona me comentó, es que, claro, yo no le quiero pagar a alguien o recibir atención de alguien para que me diga que no puedo comer determinadas cosas. Así que creo que tiene que quedar bien claro cuál es el papel de la nutrición, cuál es el papel de la alimentación, para que no tengamos esos falsas ideas, ¿no? Esos falsos conceptos. Entonces, sabemos que la nutrición forma parte del tratamiento oncológico, que forma parte significa que es un pilar más, además de, por supuesto, todo tu tratamiento oncológico prescrito por tu oncólogo, por tu hematólogo. Otra cosa es que yo, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para mejorar esos efectos secundarios? Pues ahí entra en juego el papel de la nutrición, entra en juego el papel del ejercicio físico, de la psicooncología. Entonces, sabemos que comer los alimentos adecuados, y digo los adecuados, no saludables, porque esto muchas veces ya lo hemos ido hablando, que a veces lo que una cosa a mí me da salud, a otro se la quita. Entonces, comer los alimentos adecuados antes, durante y después del tratamiento es clave para que te sientas mejor y más fuerte. Si tienes dudas sobre la alimentación de la persona que estás cuidando, lo mejor que puedes hacer es contactar con un dietista nutricionista y, por supuesto, también preguntar en tu centro, ¿no? Preguntar a tu oncólogo, a tu hematólogo, oye, ¿me puedes derivar a un dietista nutricionista? O hay algunas preguntas que se pueden resolver en consulta, intentar preparar esas preguntas con antelación. Es cierto que los tiempos son reducidos, pero intentar ir a un profesional, es decir, no nos metamos como siempre en Google, que tiene muy mala pata. ¿Cómo nos puede ayudar la alimentación? ¿Cómo puede ayudar la alimentación a esa familia, a esa persona? Pues puede hacer que recupere la fuerza, la musculatura, que esté mucho menos fatigado, por lo tanto sea más independiente, por lo tanto indirectamente si esa persona es más independiente también necesitará menos tu ayuda. También teniendo en cuenta cómo manejar los nutrientes, cómo manejar esa alimentación, podremos absorberlos mejor. Hay muchos tratamientos que nos afectan a los intestinos y al final pues no estamos absorbiendo bien los nutrientes. Entonces eso tenemos que ir viéndolo. Nuestro sistema inmune puede estar mucho más fuerte, tener menos riesgo de infecciones, que nos recuperemos más rápido. O sea, pensar que esa persona que estamos cuidando, sí, está mucho más fuerte, se recupera muchísimo antes, también necesita menos de nuestra ayuda, digamos, en un día a día, ¿no? Tan activa, tan ayudar a levantar, a sentarse, es decir, también tenemos que pensar un poco por esa parte.
que estén menos tiempo en el hospital, que tengan menos efectos secundarios. Claro, si sabemos que un tratamiento te puede dar náuseas, no vamos a estar haciéndole pollo empanado, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta esos pequeños trucos, pues también nos facilitan a nosotros la vida, saber qué efectos secundarios se pueden producir y qué podemos mejorar gracias a la alimentación, pues oye, también nos quita un poquito de esa carga mental, ¿no? Y si esa persona puede tener mayor calidad de vida, eso significa que yo también puedo disfrutar más con ella. Es decir, que no solo esa actitud, ¿no?, de cuidador, que al final, pues ese rol se puede intercambiar, como ahora veremos. Al final, antes el que cuidaba, ahora cuida y hay veces que es un poco difícil de aceptar. Estábamos hablando de efectos secundarios a corto plazo, como pueden ser unas náuseas, pero también una serie de efectos secundarios a medio y largo plazo. Una fatiga, alteraciones de la composición corporal, una pérdida o una ganancia de peso. Todo eso podemos intentar prevenirlo y tratarlo también gracias a una adecuada alimentación. Si nos metemos un poquito más a fondo, sabemos que dependiendo un poco del tipo de cáncer que tenga la persona, pues un cáncer de mama pues puede tener más riesgo de tener osteoporosis, tener enfermedades cardiovasculares, linfedema. Realmente todo esto son más cuidados, porque puede significar pues acompañar a la persona o sea, a fisioterapia, luego estábamos hablando linfoma, un hipotiroidismo, también hace que la persona esté muchísimo más fatigada, alguien que tenga un cáncer ginecológico de ovario, por ejemplo, o de colon, puede tener muchos más problemas para absorber los alimentos. Entonces, claro, si no sabemos que existen esos problemas para absorber los alimentos, si no sabemos cómo hacerlos adecuadamente o si necesitamos algo extra, pues al final estaremos cuidando un poco a ciegas, ¿no? Desconociendo un poco estos, digamos, estos obstáculos. Otra cosa que suele pasar muchísimo es familiares, cuidadores, que estén muy, muy informados y que intenten explicarle a la persona que cuidan todo, ¿no? Todo sobre el cáncer, sobre diferentes tratamientos, sobre la nutrición, sobre el ejercicio, sobre el papel de una psicooncóloga. Y hay veces que esa persona no está en disposición de aceptar esos consejos o de aceptar esas propuestas, esos cambios. Y también tenemos que respetarlo y dar su tiempo. Y esto es muy importante porque no estamos siempre preparados, ¿no?, para hacer cambios en nuestra alimentación y que nos estén dando la brasa, hablando mal y pronto, constantemente con este tema, pues puede resultar contraproducente. Entonces, esto depende mucho de la propia percepción que tenga la persona sobre su enfermedad, la aceptación que tenga de esa enfermedad, lo severa que esa persona piense que es su enfermedad, los medios que tenga disponibles, porque tú le puedes decir a esa persona, oye, pues sé que la alimentación es muy importante, come mucha proteína tal y cual. Esa persona a lo mejor le duele mucho los pies, le duele mucho las manos, no puede cocinar y nadie va a ir a hacerle esa comida. Entonces, los medios de que disponga son importantes también. Los beneficios que esa persona perciba. Es decir, tú me puedes decir que cuide mi alimentación, pero si no me lo sabes explicar bien, yo no soy muy consciente del papel que pueda tener, pues a mí un poco plain, ¿no? Si pienso que a lo mejor lo que me estás proponiendo es que haga algún tipo de dieta restrictiva o algún tipo de alimentación que no me sea posible llevar con toda la serie de efectos secundarios que estoy teniendo, pues oye, igual es un poco difícil. Entonces, tener en cuenta la perspectiva de esa persona, la situación de la que parte esa persona, de esa percepción que tenga de la enfermedad y luego, por supuesto, el resto del entorno, de los conocimientos que esa persona tenga sobre su alimentación, las políticas que tengamos, depende de dónde vivamos, depende de lo que nos guste comer. Hay muchísimos factores que influyen en las elecciones alimentarias de una persona tras ese diagnóstico. No los podemos reducir y no podemos estar constantemente avasallando a la persona para que haga esos cambios.
Como os comentaba antes, hay muchas personas que tienen el concepto de que la nutrición es igual a seguir una dieta anticáncer, que no sabemos muy bien a día de hoy qué será esto, dieta anticáncer, porque por un lado sabemos que hay ciertas dietas que ya tienen una pequeña evidencia científica que pueden funcionar bien con diversos tratamientos, ¿no? Y ya depende un poco de la persona si es capaz de seguirla, si no, influyen multitud de factores, como podría ser una dieta cetogénica si hablamos de tumores cerebrales, pero hay otra serie de dietas que carecen de ninguna evidencia científica, como podría ser la dieta alcalina. Ya os decía que a una persona me llamó pidiendo exclusivamente este tipo de dieta. Entonces tenemos que empezar a diferenciar. La nutrición, como ya hemos visto, nada tiene que ver con las llamadas dietas anticáncer, con ese poder curativo, etcétera, etcétera. Esas dietas anticáncer pueden producirnos efectos psicológicos negativos sobre nuestra salud, que estemos restringiendo alimentos sin necesidad, que estemos dejando de ir a eventos sociales, que estemos dejando muchos lados, ¿no? Muchos aspectos de nuestra vida. Nos pueden conllevar a déficit de nutrientes. Estamos haciendo cosas que carecen de evidencia científica sin ninguna supervisión al tuntún y ya tenemos papeletas, tener esos déficits nutricionales por el propio tratamiento, pues 2 más 2, 4. Y luego, por supuesto, por ejemplo, si pensamos en todo tipo también de suplementos que podamos tomar por nuestra cuenta, podemos tener más problemas de salud y que toleremos el tratamiento mucho peor, incluso que lo interrumpan, por estar nosotros intentando hacer una intervención que no se debía de hacer. Entonces, hasta aquí este pequeño bloque de, vale, ¿qué es la nutrición? ¿Para qué nos sirve la nutrición? Y no confundir lo que son las dietas estas anticáncer con el papel de una alimentación adecuada antes, durante y después del tratamiento. Si no tenemos dudas, continuamos. Seguimos. Vale. Bueno, voy a beber un poquito para continuar. El otro día, en mis redes sociales, hice una pequeña encuesta, unas pequeñas preguntas sobre qué le dirías a una persona que está cuidando a alguien que tiene cáncer. Incluso en una charla que estuve dando recientemente, también pregunté, y lo que más salía eran personas que decían, es que yo estoy cansada que me digan qué es lo que tengo que comer, es que yo estoy cansada de esconderme para comer algo dulce o para comer algo menos saludable. Estoy cansada de que me juzguen, de que me pregunten si puedo comer eso, si me dejan comer eso, si eso no es malo para mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los comentarios. Y para tener cuidado, tenemos también que saber qué significa todo esto. Entonces, todos esos comentarios que familiares, cuidadores queremos hacer por el bien de la otra persona, vamos a empezar a recortar y os voy a explicar por qué. Todo esto de no puedes comer azúcar, la carne roja es cancerígena, eso es malo para ti. Vamos a ver si después de este webinar podemos cambiar algunos comentarios, reducirlos o transformarlos. Entonces, el alcohol. Bueno, el alcohol en estas fiestas, todos queremos pasar y hacer un brindis, comer con vino, que ya nos hayan dicho o no nos paran de decir que el vino es cardiosaludable, bla, bla, bla. No sabemos si alcohol sí, si alcohol no. Prohibimos de todo el alcohol. Cosas que sabemos sobre el alcohol. ¿Sabemos que el alcohol es nocivo? Pues sí, es nocivo, no es ninguna sorpresa para nadie, aunque a veces que aún parezca sorpresa. Está relacionado con varios tipos de cáncer y con enfermedades crónicas. El alcohol puede interaccionar con el tratamiento. Entonces, la mejor cantidad que se puede recomendar, 0 la mínima. ¿Qué pasa? Que no vivimos en un mundo rosa, vivimos en un mundo rodeado de otras personas, de eventos, etcétera, y sabemos que es probable que en algún momento queramos tomar alcohol. Mi recomendación
el menor posible y siempre consultar con vuestro médico cómo puede interaccionar el alcohol con el tratamiento que tengáis en concreto, para intentar siempre reducirlo al mínimo. Es decir, ¿qué más? Pensad que si, por ejemplo, ofrecéis, bueno, luego se da el caso contrario, ¿no? Familiares o cuidadores que dicen, bueno, pues una copita no pasa nada. A lo mejor la otra persona está intentando cuidar un poco, está intentando reducirlo, y nosotros ahí venga a machacar con que con una copita no pasa nada. Bueno, pues no lo sabemos a ciencia cierta. Si no hemos hablado con el médico, si no hemos hablado, vamos a intentar reducir esto. ¿Qué más? También nos podría agravar los efectos secundarios, ¿no? Es decir, si a mí, por ejemplo, si yo tengo náuseas y me empiezo a tomar alcohol, pues buen final probablemente no tenga. Si a mí me escuece la boca, si tengo una mucositis y se me ocurre tomarme alcohol, pues hombre, no será lo más adecuado. Entonces, sabiendo que el alcohol es nocivo, intentar un poco aparcar esos comentarios, ni de te quito la copa, no sea que te vayas a envenenar el olfato, ni de mira a ver, tómate un traguito. No, vamos a dejar también a la persona que decida y el familiar del cuidador, pues que la apoye de forma, bueno, que tenga la información ahí y que la persona pueda decidir. ¿Qué más cosas? Tenemos el tema del azúcar. Por favor, esto es mi día a día. Esto lo cuento día sí, día también, varias veces al día. Yo creo que me tendría que grabar y poner una grabación y dejarla. Entonces, ¿qué sabemos sobre el azúcar? Hay veces que yo me escucho hablar y pienso, la gente se estará pensando que yo os recomiendo el azúcar, pero es que ni mucho menos. Sabemos que el azúcar, esa historia de que alimenta el cáncer no es así. El azúcar no causa cáncer directamente. Hay una relación indirecta entre el azúcar y el cáncer. Y ojo, cuando yo hablo de azúcar, no estoy hablando de la fruta y la verdura, estoy hablando del azúcar libre. Es decir, el azúcar blanco, el azúcar moreno, el azúcar de cualquier color, que a veces que pensamos, no, si tomamos azúcar moreno es mejor, ¿no? Bueno, pues no. Azúcar libre, el azúcar libre de la miel, de la bollería, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos? Si mi dieta se basa en alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, será bastante fácil que las calorías de mi dieta aumenten, que suba de peso y la obesidad está relacionada con varios tipos de cáncer. Entonces, no se trata de que yo tenga una dieta completamente restrictiva, exenta de azúcar, sino de que yo incluya en mi día a día más alimentos frescos, más frutas, más verduras, más frutos secos, más proteínas, pero no de estar constantemente pensando en el azúcar, sino en los otros alimentos que voy a añadir. Por supuesto que tenemos que evitar alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, claro que sí, pero no desde la perspectiva de que el azúcar alimenta el cáncer. Hace poco salió una noticia de que los alimentos ricos en glucosa son los aliados del cáncer. ¿Qué pasó? Que esa semana personas que estaban en mi consulta bajaron de peso, dejaron de comer hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Ya os imaginaréis el papel. ¿Por qué? Si me dices glucosa, que la glucosa está en las frutas, en las verduras, en las legumbres, claro, al final, ¿qué como, no? Lo que sabemos a día de hoy es que las células tumorales son extremadamente adaptativas y además no todas tienen como nutriente principal, digamos como plato favorito, la glucosa. Así que tener en cuenta, las células son muy adaptativas. Si no tuviesen glucosa, podrían alimentarse de otros tipos de nutrientes, como pueden ser las proteínas, las grasas e incluso sus desechos, y ser muy, muy conscientes de que cuando nosotros intentamos trasladar lo que hemos visto en un laboratorio, lo que hemos visto en una investigación, a la vida de una persona, con su propio entorno, con sus propias creencias, con sus propias preferencias, con su propio tratamiento, es extremadamente difícil. Si fuese así de fácil, yo haría todo en 5 minutos, mi trabajo estaría hecho de forma, vamos, un cerrar y abrir de ojos, pero no es así. ¿Por qué? Porque es muy fácil controlar lo que
se hace dentro de una cajita, es muy fácil controlar lo que comen unos ratones en un laboratorio, pero hay personas pues que no son capaces, que no están dispuestas a aceptar ese tipo de alimentación y hemos visto que la mayoría de personas pues puede tener dificultades para mantener el peso corporal, para mantener un peso estable, por toda la sintomatología que pueda tener, por los síntomas digestivos o por cualquier otro aspecto que dificulte su alimentación. Y por supuesto, y sobre todo ahora que estamos ya en las puertas de la Navidad, pensemos que la alimentación también forma parte de nuestro bienestar emocional, que somos personas que vivimos en una cultura muy gastronómica, que nos reunimos alrededor de una mesa y que todo este tipo de dietas estrictas nos pueden perjudicar seriamente nuestra salud mental. Así que intentemos ser comedidos con esos comentarios. Por supuesto que no tenemos que abusar del azúcar, ni mucho menos, intentar limitarlo lo máximo posible, pero eso no significa que una persona pues no se pueda tomar un trocito de turrón o no se pueda comer un mazapán. Por supuesto que si tenemos diabetes tipo 2, la glucosa por las nubes, no hacemos ejercicio, apenas comemos fibra, ni frutas, ni verduras, y nos vamos a hinchar a mazapanes, pues claro, no será lo más conveniente. Si tenemos una disfagia, comernos un polvorón, pues tampoco será lo más adecuado. Entonces hay que tener en cuenta, si estamos hablando de personas que no tengan una sintomatología muy severa, oye, pues ¿por qué no pueden disfrutar de las fiestas como cualquier otra persona? Por supuesto, tener en cuenta aquellas personas que tienen muchos más efectos secundarios, muchas más náuseas, síndrome de dumping, es decir, que cualquier cosa que coman enseguida, digamos que la digieren, ¿no? Que al final puedan tener diarrea o cualquier tipo de malestar, pues sí, es cierto que tomar cosas que contengan mucho azúcar les va a empeorar. Pero ya os digo, intentar no hacer ese tipo de comentarios porque la salud mental de las personas se ve muy, muy afectada ante no puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro, córtate, es que mira, es que así vas a empeorar, es que luego puedes tener una recaída y esto es algo que sucede a diario. Otra preocupación navideña y no tan navideña. Carne roja y embutidos. Recordad que yo soy aquí el mensajero, por favor, que yo simplemente retransmito lo que se estudia e intento que vosotros con esta información toméis las mejores decisiones posibles dentro de vuestra situación actual. Entonces, cada vez se está viendo más que deberíamos delimitar los embutidos, las carnes procesadas. ¿Qué son los embutidos? Y esto parece que no, pero la gente no lo sabe. Los embutidos son que sean salchichas, el chorizo, el salami, el jamón york, el jamón serrano. Sí, el jamón serrano también. Soy consciente de que no es lo mismo unas salchichas de sobre que probablemente un jamón ibérico traído de, no sé, de Extremadura, pero ahora mismo lo que estamos viendo es que estamos consumiendo muchísimos procesados cárnicos. ¿Y qué significa eso? Que si yo no paro de consumir procesados cárnicos, probablemente no esté consumiendo otras cosas que son mucho más interesantes para mí, como pueden ser frutas, verduras, frutos secos, huevos, por ejemplo, legumbres. ¿Qué más sabemos? Lo mismo. Sabemos que si consumimos casi más de 500 gramos de carne roja a la semana, y por carne roja entendemos cerdo, ternera, cordero, pues eso está relacionado con un riesgo de también padecer cáncer. Pues sí, es así. Es decir, hay alimentos que tienen una relación, digamos, perjudicial con el cáncer, ¿no? Es decir, hay alimentos que aumentan el riesgo y hay otros alimentos, por lo contrario, como pueden ser las frutas y las verduras, que disminuyen el riesgo de padecer cáncer. Pero todos sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Es decir, que no por comerme un trozo de una loncha de fuet, mañana me hago un petac. Así que también intentemos ser comedidos con nuestros comentarios
e intentar aportar soluciones. Entonces, en el caso de que a la persona en casa le guste la carne roja, la carne procesada, intentar limitar ese consumo. Intentar limitar el consumo de carne roja, no hacerla muy hecha, no quemarla, intentar poner de guarnición unas verduras, no siempre acompañar con patatas fritas. En cuanto al embutido, el problema del embutido suele ser que carecemos de ideas para desayunar o cenar otras cosas que no sean embutidos o almorzar. Entonces, en lugar de volverme loca quitando y restringiendo el embutido, lo más conveniente será que yo dé otras opciones. Es decir, en lugar de comer una tostada con lomo embuchado, tómate una tostada de pan integral con queso fresco, con, por ejemplo, con una crema de frutos secos. Ahí tenemos muchísimas opciones. Tomarnos un yogur. En los otros webinars hemos dado bastantes opciones también para pacientes. Entonces, intentemos no consumir embutido todos los días. Dejémoslo para ocasiones especiales. Y cuando hablo de ocasiones especiales, otra vez, haciendo referencia a Navidad, no significa desde el día que veo la cesta típica de Navidad hasta el día 7 de enero. Vamos a intentar planificarnos un poco, porque es que al final parece que la Navidad, en lugar de ser 4 días, son 24. Y eso tampoco debería de ser. Como resumen de esta parte, la alimentación para prevenir el cáncer no es igual que la alimentación durante el tratamiento, y aunque sepamos todo este tipo de cosas sobre, por ejemplo, la carne roja o el embutido, puede haber momentos que la persona pues no tenga ganas de nada o acabe un poco comiendo lo que tiene a mano, y tenemos también que ser un poco más compasivos, un poco más comprensivos y dar más herramientas en lugar de prohibir o criticar o decir que no lo está haciendo bien o etcétera. O en lugar de mirar por otro lado, pues intentar contactar con un profesional o eso desde luego. Entonces, ya sé que queréis ayudar, pero tenemos que ser críticos con los bulos. No significa que no puede tomar carne roja, sino significa que tenemos que limitar, o significa que sí podemos dar legumbre. No es todo quitar, restringir. Hay muchos bulos por ahí, no tenemos dietistas nutricionistas en la mayoría de hospitales, entonces, ante la falta de ese profesional, ante la falta de profesionales que nos puedan contestar con tiempo y dedicación, pues recurrimos a Internet y ahí está un poco parte del problema. Otra situación muy común. No tiene apetito, forzamos. Entonces, sabemos que, como estábamos diciendo, todos quedamos alrededor de la mesa. Nuestra pareja puede tener la enfermedad, puede tener cáncer, y una de vuestras actividades favoritas será salir a cenar. Pues claro, ahora salir a cenar probablemente no sea siempre la actividad más favorita, dependiendo un poco en qué etapa esté y cómo le siente todo. Pero si tienes náuseas y todo te huele fatal, pues no vas a entrar a cenar, por ejemplo, al restaurante hindú que te encantaba. Esto hay que intentar comprenderlo. Luego, personas que intentan hacer buffet. En casa hay un buffet. Es decir, 100 texturas diferentes, 100 platos diferentes, a ver qué come de todo esto. Eso significa que yo me estoy dejando el pellejo en hacer todo esto. Significa que estoy perdiendo horas de mi tiempo en hacer todo esto. ¿No? Le hago varias comidas diferentes, pero no quiere ninguna. Y luego, claro, tú te enfadas porque te has pasado todo el día en la cocina y al final no te come nada. O todo lo que hago dice que le sabe mal. Claro, no le va a saber mal. Los efectos secundarios que tiene hace que le sepa mal. No es que tú ya no sepas cocinar, no es que tú te tengas que esforzar más, es que quizás necesitas conocer herramientas que te permitan ayudar en su alimentación. Pero hay muchas veces que nos esforzamos muchísimo y que no funciona. Hay veces que las personas pues no pueden comer por vía oral, por falta de apetito, y al final necesitan otros medios. Entonces, intentar
también contactar con un profesional, contactar con tu médico, si te puede ir a un dietista, vamos, lo que sea. Pero no obliguemos ni forcemos a comer. Una causa también muy frecuente es el dolor. Si yo tengo mucho dolor, pues una comilona no me voy a pegar. Hasta que ese dolor no esté bien controlado, no esté bien gestionado, tú ya me puedes venir, no sé, de un restaurante de estrella Michelin y haber aprendido allí que yo no me voy a comer esa comida porque me encuentro mal y tengo dolor. Y con los efectos secundarios igual. Sí que os recomiendo que veáis la charla que hicimos sobre consejos durante el tratamiento para entender mejor por qué circunstancias puede pasar una persona en tratamiento oncológico que le puedan afectar a su alimentación. Y luego, como siempre, os dejo preguntas que podemos hacer al médico más orientadas sobre la nutrición, más allá de si puedo comer, no sé, lentejas o garbanzos. Preguntas un poco más, no sé, digamos, compactas, ¿no? Durante mi tratamiento, ¿cómo vas a controlar y corregir el estado nutricional? Si tenemos interés en ayudar a esa persona que está en tratamiento, muchas veces tenemos muchas dudas sobre cómo ayudar, pues quizá con esta herramienta podamos hacer unas preguntas un poco más directas, ¿no? Vale, hasta aquí. ¿Alguna duda, ruego, sugerencia? ¿Cómo sentís? Si alguien se siente identificado con esos comentarios, si alguien ha hecho comentarios a algún familiar por tal de intentar mantener pues una mejor alimentación, pero al final, bueno, intentamos ayudar y hay veces que no siempre hacemos de la mejor forma, aunque la intención sea buena. Victoria, yo voy a hacer una pregunta. ¿Crees que es importante entonces que el que cocina en casa esté en la visita? O sea, si es la mujer la que cocina, ¿no? Del paciente, es importante, ¿no? Entonces, estar en la visita con la nutricionista, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, muy importante la persona que se encarga de cocinar en casa, que esté, la persona que se encarga de hacer las compras, o a lo mejor incluso la persona que se está encargando ahora, porque quizá pueda ser una mujer la que cocinaba en casa, que esté afectada con la enfermedad y que sea, por ejemplo, en lugar de su pareja que está todavía trabajando, un familiar como puede ser una suegra, una madre, un suegro, es decir, la persona que se encargue, que intente venir, porque ahí tenemos otro problema. Es decir, por ejemplo, el paciente, ¿no? La persona con cáncer va a la consulta del nutricionista, va solo, se descarga los documentos, los enseña en casa y dice, oye, ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Entonces es importante que los miembros de la familia estén todos en la misma página del libro, que estemos todos en el mismo barco, que entendamos porque es así. Hay muchas veces que no tenemos que hacer grandes cambios porque tenemos que pensar que se trata de una alimentación normal y corriente, rica en proteínas, rica en verduras, eso sí, siempre intentando cambiar las fuentes, ¿no? Digamos, los alimentos, las texturas, algún cuidado, dependiendo de sus efectos secundarios, pero no sé que ninguna dieta, como me han dicho tantas veces, bueno, es que a mí me tienen una lista de alimentos con pH ácido, alimentos con pH alcalino, y claro, tú te imprimes eso en casa y dices, mira, es que yo no sé ni dónde ir a comprar, ni cómo hacerte eso, no. Puede ser muchísimo más fácil. Pero eso sí, como tú bien dices, los miembros de la familia más cercanos, los que se encarguen de la alimentación en estos momentos, tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí y hacer las preguntas que necesiten. Gracias. Doctora, No hola, sé ¿cómo si... estás? Hola. Doctora, perdón, te hago la siguiente pregunta. Pues igual, a mí hace como una semanita me diagnosticaron cáncer Ujú. y uno trata como de leer lo que más se pueda y veo que en la mayoría como de chicas y todo eso que están sufriendo esto del cáncer, muchísimas personas recomiendan la guanábana, doctora. ¿Tú qué me podrías Ujú. mencionar de pronto si es aconsejable? ¿Qué ventajas tiene la guanábana? ¿Por qué la recomiendan tanto?
Pues esto es un alimento que siempre se le ha atribuido falsamente propiedades milagrosas, pero al final es una fruta como otra cualquiera que si te gusta puedes consumir, pero no atribuirle ningún tipo de, vamos, de magia, ¿no? De propiedad curativa, ni mucho menos. Sabemos que tanto las frutas como las verduras tienen una serie de componentes que son los fitoquímicos, es decir, los componentes en esos vegetales que les proporcionan también ese color, ¿no? Pues porque es un caqui naranja, porque la naranja es naranja y que le dan, que tienen esas propiedades antitumorales que se ven en ensayos, ¿no? En estudios in vitro. Pero eso no significa que, por ejemplo, porque el brócoli tenga cierto componente, me tengo que hinchar a brócoli. No, es que a lo mejor a mí me gusta la coliflor o me gusta el puerro. Es decir, siempre y cuando consumamos suficientes frutas y verduras, sería el mensaje, no enfocarnos en ningún tipo de alimento milagroso ni similar. Sí que es cierto que en la zona de Sudamérica yo estuve en un viaje en Colombia y haciendo una excursión me enseñaban la guanábana como si fuese pues, el fruto más milagroso, con un montón de propiedades anticancerígenas, pero mira, ojalá fuese así y ojalá fuese tan fácil como dar algún alimento en concreto para que todo mejorase, pero al final la cuestión es mantener un buen estado nutricional, que seamos capaces de sobrellevar el tratamiento lo mejor posible y que nos sintamos lo mejor posible, ya sea comiendo brócoli, coliflor, guanábana o granada. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Sandra. Pues, si queréis, continuamos. Adelante. Hemos visto la parte de cuidar, es decir, ¿qué puedo hacer yo como persona, como familiar que cuida a una persona que tiene cáncer? Para que vaya la alimentación, algunos mitos de cara a Navidad que pueden hacer un poco de estragos, ¿no? En la mesa de no comas esto, no comas lo otro. Y ahora vamos a enfocarnos en cómo cuidarte tú, cómo poder cuidarte para cuidar. Entonces, para poder cuidar, necesitamos cuidarnos, necesitas cuidarte, prestar atención a lo que sientes, a escucharte, ser más empática contigo mismo, ser más paciente, ser más compasiva. No todo va a ser posible. Es decir, no podemos pensar que, es decir, el autocuidado no significa que yo ahora me cojo toda la mañana libre, me voy de compras y dejo a la persona desatendida y soy una persona egoísta. No. Eso significa que, teniendo en cuenta esta nueva situación, yo no me dejo de lado. Yo me escucho, me planifico, me siento, veo cómo puedo mejorar mi alimentación, veo cómo puedo incluir ejercicio físico, veo cómo puedo incluir actividades que hagan que me sienta mejor, que hagan que se reduzca ese estrés que llevo. ¿Qué pasa? Que para eso las tengo que planificar. Al menos sentarme y planificarlas. ¿Por qué? Porque si no me siento y no las planifico, probablemente no las haga. Y aunque me siente y las planifique, es posible que en algún momento no me sea posible hacerlas y no pasará nada, pero tenemos que tener esos pequeños momentos para nosotros. Y para eso vamos a ponernos objetivos muy, muy pequeños. Es decir, no es lo mismo si yo sé que tengo que estar al cuidado de una persona, ya os digo, depende mucho de la enfermedad, de en qué momento está de la enfermedad, de cómo es de severa, pero pensad que si estamos cuidando a una persona que está muy, muy enferma, que a lo mejor somos un par de cuidadores, pues quizá no me es posible ir todos los días 3 horas al gimnasio, porque no tengo quien se quede después, etcétera, etcétera. Pero quizás sí me es posible irme 30 minutos o 1 hora, 3 días a la semana y dejarlo más o menos planificado. Es decir, bueno, pues si me voy lunes, martes, otra persona de la familia se queda también esos días. Quizá un objetivo muy grande que nos podemos poner sea pues todos los días, como he escuchado que dice Victoria, que hay que comer de todo, de todos los colores, de todos los fitoquímicos,
todos los días voy a comer verduras diferentes, de diferentes colores, bla, bla, bla. Ya, es que a lo mejor no tienes tiempo ni para mirarte al espejo. Quizá sea mucho más práctico que hagamos con la misma verdura varias preparaciones o 2 o 3 verduras que forzarnos todos los días a hacer miles de platos distintos. Ser consciente de cómo me puedo cuidar, es decir, ¿qué me gusta hacer? ¿Puedo estar un rato yo sola? ¿Cuál es mi presupuesto? Porque a lo mejor a mí me gusta hacer golf y yo ahora no tengo dinero para hacer golf, por poner un ejemplo. Establecer cuándo podría hacer esas pequeñas actividades, durante cuánto tiempo. ¿Podría alguien de la familia encargarse del familiar en esos momentos en los que yo estoy fuera? Sé decir que no, sé poner límites. Y es lo que os digo, hay veces que podremos tener esto establecido y puede ser que no lo podamos cumplir por cualquier circunstancia, porque la persona haya que hospitalizarla, porque tengamos cualquier contratiempo, pero al menos ya tendremos un poquito de un mini plan, ya tendremos en la agenda, vale, pues aunque sea, me cojo 30 minutos para hacer esto, para que no pensemos que estamos constantemente al cuidado de otras personas, dejándonos a nosotros en ello. Y yo me pregunto, ¿te cuidas? Pero bueno, veo que no hay muchas preguntas, así que os lanzo esta pregunta a vosotros. Si os cuidáis, cómo os cuidáis, qué tiempo le dedicáis a este cuidado, si lo planificáis. Simplemente que reflexionéis un poco y que lo intentéis incluir y que el autocuidado es mucho más que eso que se ve por ahí en redes sociales, ¿no? Esto de me pinto las uñas, me voy, no sé qué, no. Pueden ser cosas mucho más sencillas, cosas que nos hagan sentir bien y cosas que al final nos hagan cuidar a la persona pues con un poquito menos de estrés y más relajadas. Yo tengo una pregunta, Victoria. Yo creo que también es importante, ¿no? El estilo de vida de esa persona, ¿no? Porque cuando haces un tratamiento, a lo mejor te dicen, no sé, ¿no? No puedes comer verduras, no sé, pescado o, ¿no? O las restricciones. Y a veces, ¿no? Es más la forma que preparamos el alimento, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor si es una persona que le gusta mucho el pescado, ¿no? Pues a lo mejor, claro, más en Navidad, ¿no? O pues con salsas. Ahora no podré comer, ¿no? Pescado, sí que puedes comer el pescado, pero a lo mejor al horno, con unas verduras, ¿no? Que esto también es muy importante, ¿no? Que decirle al cuidador, cuidado, 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 ¿no? Que tiene mucho miedo, a lo mejor el cuidador, que no le pase nada si come ese alimento. Depende a veces cómo cocinamos el alimento, ¿no? ¿No? Así es. Incluso hay miles de veces que pensamos que simplemente no podemos consumir el alimento. Hace poco, yo no sé, alguien me dijo, no sé si me dijeron uvas o algo así, y yo no entendía por qué, y al final, intentando recuperar esa conversación de por qué le decían que no a las uvas, era porque las tenía que lavar bien. Simplemente por eso, porque las tenía que dejar ahí un buen rato lavando y que no echárselas así a la boca. Entonces, hay veces que quitamos alimentos, por ejemplo, una ensalada, no porque enseguida me sacie, sino porque pienso que es que voy a tener algún tipo de infección alimentaria. Se trata de lavo bien los alimentos, tengo suficiente cuidado y con el resto igual. Es que por eso es tan importante poder preguntar todas esas dudas, anticipar todas esas dudas, sentarte con una persona que te diga, mira, te puedes comer el salmón, pero te puedes comer al vapor, al horno, pero oye, no vayas a llevar a la persona que estás cuidando al sushi, porque quizá no sea lo más conveniente, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Con la bajada de defensas, todo este tipo de productos, alimentos crudos, mejor dejarlos fuera. Entonces, es tan importante planificar
explicar en su totalidad que se trata de determinados alimentos, de cómo se cocinen. Incluso el mismo alimento puede ser que una semana te venga bien y a la otra te venga mal, porque yo puede ser que te haya recomendado el salmón porque tiene omega 3, pero luego tú me dices que es que el salmón, pues es que lo odias y te sabe fatal y te huele fatal. Entonces habrá que buscar otras estrategias y no intentar, claro, sabemos que a veces es complicado, pero oye, no volvernos locos, porque a veces la solución es mucho más fácil de lo que pensamos. Es que yo creo que, ¿no? El cuidador, ¿no? Que tiene a veces mucho miedo que le pase algo, ¿no? Al paciente, el azúcar es muy malo, nada de azúcar, ¿no? Y a lo mejor es una persona, un paciente que le encanta el azúcar, ¿no? Y más en Navidad, ¿no? Claro, ¿No? Pues a lo mejor el cuidador no le tenemos que relajar y decirle, no pasa nada, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito, no le va a pasar nada, ¿no? ¿No? claro. Y a veces tener en cuenta también el cuidador, ¿no? El estado, ¿no? De informarle y tranquilizarlo, ¿no? Porque esto Hay puede que, influir mucho al estado anímico, físico del paciente, ¿no? hay que hacer mucha educación alimentaria en casa. Y en casa incluye a todos, como bien decías, ¿vale? La persona que cocina tiene que venir a la consulta. Es la primera persona que tiene que venir a la consulta, la que cocine, porque ahí es donde vamos a hacer los negocios. Ahí es donde voy a negociar que si antes comías macarrones blancos, ahora tendríamos que echar algo de proteína, algo de verdura, que si podemos digerir bien los integrales, habrá que cambiarlos por integrales. Pero eso no significa que nunca más te puedas comer unos blancos, ni mucho menos. Es simplemente entender el papel de la alimentación en cada momento, pero sin dramatizar. Sí, vale, yo tengo estas herramientas. Fin, ya está. Es como ahora, ¿no? Todos estos alimentos, digamos, más navideños. Pues, oye, el turrón puede ser una buena estrategia para enriquecer un plato. Podemos utilizar turrón, podemos utilizar un batido de turrón. Ahí, bueno, es que yo también hablo porque soy de Alicante, ¿no? Entonces, tengo el turrón muy presente, el turrón de blanco de almendra. Pues con ese turrón, hay crema de turrón, podemos echarlo en una tostada, por ejemplo, podemos enriquecer un batido, que no hay que demonizar los alimentos de esa forma, que seguro que tienen más usos. Al final, educación alimentaria y transmitir, pues eso, de la forma más. Yo una vez tengo la información, ya veo cómo la utilizo. Gracias. A ti, Gemma. Más cuestiones. No tengo tiempo. Estamos hablando de, yo soy una persona que cuida y no tengo tiempo. Si ya sin cuidar a nadie vamos todo el día diciendo que no tenemos tiempo, con que cuidando a alguien tenemos aún menos tiempo. Entonces, cosas que he identificado que nos quitan el tiempo. Improvisar. Improvisar es un consumidor de tiempo brutal. Simplemente la carga mental que tiene la improvisación, sobre todo cuando nos las dan mal dadas. Es decir, yo vengo del hospital, la cita se ha alargado, ahora a ver qué hago. Cocinar todos los días lo que compramos ese día. Ojalá, ¿no? Pero es que tenemos unos horarios muy ajustados, podemos tener citas también que se nos alargan. Entonces, sí, cada día cocino una cosa que además he tenido que ir a comprar ese día, el tiempo que estoy perdiendo todos los días es inmenso. O, pues he escuchado con una alimentación saludable, muy positiva, bla, bla, bla. Y entonces he visto que para comer saludable creo que tengo que hacer platos muy, muy elaborados, vamos, tipo MasterChef. Error, no hace falta tanto, menos es más. O pienso que todo siempre tiene que ser fresco, todo tiene que estar recién hecho al momento y, por ejemplo, no puedo utilizar unas verduras ultracongeladas. Pues otro error, porque no siempre es así, no siempre es posible tener la fruta y la verdura fresca en casa, no siempre es posible comprar en el momento, hacer en el momento. Así que como ya sabemos cómo funciona todo esto, tenemos que tener algunos recursos. En cuanto a soluciones, hay que planificar un menú. Hay que planificar cuándo vamos a la compra, dentro de lo posible.
Tampoco hace falta ser muy estrictos, pero sí que es cierto que si tenemos, vale, pues yo todos los viernes voy a comprar, punto. Pues yo todos los domingos voy a cocinar o voy a adelantar algo de la cocina. Comprar online, no le tengamos miedo a la compra online, también podemos hacer siempre más o menos la misma lista, ya añadiendo cosas, no siempre disponemos del mismo tiempo, no habrá ningún problema. Otra liberación de carga mental, no hace falta hacer 100 comidas diferentes. Aunque estemos cuidando, probablemente esos alimentos se pueden adaptar a la persona. Está claro que si estamos haciendo un caldo de fideos, si una persona tiene disfagia, no se le vamos a dar. ¿Vale? Hasta aquí, pero esto ya sería entrar en efectos secundarios más graves, dependiendo del tipo, yo qué sé, de disfagia, de mucositis, etc. Pero si simplemente estamos hablando de que en lugar de comer, de masticar una verdura, la tengo que triturar, pues oye, ya no es tan difícil. Hay veces que solo se trata de modificar algunas texturas, adaptar a un alimento. Luego, ¿qué más cosas? Intentar limitar los tiempos de cocinado, dejarnos cosas más o menos preparadas. Podemos poner una bandeja en el horno con bastantes verduras. Se pueden ir utilizando en diferentes preparaciones, siempre y cuando tengamos en mente cuánto nos duran los alimentos. No es cosa de hacer unas verduras el domingo y comérnoslas el domingo siguiente. No estamos hablando de eso. Platos sencillos. Siempre y cuando sepamos cuáles son los grupos de alimentos que necesitamos para obtener todos esos nutrientes, es que no nos hace falta mucho más. Es decir, si yo sé que necesito unas verduras, unas proteínas, por ejemplo, lo puedo hacer un pisto, un día me lo como con huevo, otro día me lo como con pescado, otro día me lo como con pollo, pero no tengo que estar constantemente preocupada de tener una receta completamente diferente cada día, porque eso hay veces que nos es completamente imposible, añade más carga y al final te ves tan sobrecargada que dices, mira, que sea lo que sea y comeré lo que haya. Luego lo de comprar congelados y tener conservas de sobra. No sabemos cuándo los vamos a tener que utilizar. Es mejor tener en casa, hacer una buena compra y tenerlos disponibles. Como recordatorio, pensar siempre en este plato saludable en el que la mitad del plato consta de verduras, un cuarto del plato consta de proteínas, tanto de origen vegetal como de origen animal, y otro cuarto consta de hidratos de carbono, como pueden ser los cereales, el arroz, el pan, la pasta, tubérculos como la patata, el boniato, que tengamos suficientes grasas saludables, frutas y verduras, como ya os decía, intentar también jugar bastante con las especias y con las hierbas aromáticas e intentemos priorizar el consumo de agua. Sabiendo más o menos que no tengo que vivir en un capítulo de MasterChef constantemente y que me tengo que planificar y que puedo tirar también de alimentos que estén ultracongelados y de conserva, pues con eso podré ir a la compra. ¿Que compro frutas frescas locales de temporada? Perfecto. ¿Que las tengo que combinar con verduras congeladas y con verduras en conserva? Perfecto también. Es que puedo hacer ambas cosas. Intento priorizar con verduras frescas y me dejo un poco la retaguardia, verduras congeladas. Yo os digo siempre que es mejor comer algo que esté ultra congelado que un brócoli pocho de 2 semanas en la nevera. Latas de champiñones, conservas de menestra. Bueno, aquí tenéis un calendario en soydetemporada.es donde veis las verduras de temporada. Aquí también, bueno, el gobierno ahora últimamente nos está dejando también las frutas, las verduras de temporada. Y aquí este mes de diciembre pues tendríamos chirimoyas, kiwis, mandarinas, mangos, frambuesas, plátanos. Como ya os digo, no siempre se puede tener todo lo que queremos. Podemos tener también fruta congelada, alguna fruta deshidratada. Por ejemplo, con alguna fruta deshidratada podemos endulzar algún postre. Con fruta congelada podemos hacer algún batido de proteína. Grasas saludables, aceite de oliva, semillas, frutos secos, aguacate.
crema de frutos secos, cremas de semillas. Ya veis, aquí tenéis almendras, tenéis tahini, pasta de sésamo, hidratos de carbono. No les tengamos miedo, ni para nosotros mismos, ni para la persona que tiene cáncer. Aquí os dejo opciones rápidas. Por supuesto, todos conocemos las opciones frescas, unas patatas, unos boniatos, un pan de masa madre, pero, por ejemplo, patata entera cocida, pan guasa, pasta integral, cosas que nos pueden resolver una comida rápidamente. En cuanto a lácteos, pues por ejemplo, incluir en la lista de la compra cosas como por ejemplo el queso, yogures proteicos, mozzarella, que puede ser algo muy rápido, un queso fresco que podemos utilizar por las mañanas rápidamente o alguna vez para cenar, alternativas vegetales, bebidas, pues eso, que no tengan azúcares añadidos, alternativas, yogures de soja, de coco, sin azúcar. En cuanto a proteína vegetal, que no se nos olvide intentar también priorizarla, pues tenemos legumbres secas, en conserva, ya os digo, las secas para quien tenga tiempo, y sí, que no suele ser el caso, en conserva no hay ningún problema, guisantes, habas, soja texturizada, tofu, también es algo muy, muy práctico que podemos hacer en nuestro día a día. Proteínas animales, como ya sabemos cuáles son las frescas, repito, aquí os dejo cosas que sean también muy prácticas, como puede ser salmón al natural, lata de berberechos, de mejillones. Por ejemplo, ahora también hay pavo o pollo al natural. Teniendo un poco en cuenta mi lista de la compra y los nutrientes que necesito, los grupos de alimentos, puedo intentar hacerme una pequeña estructura semanal. Yo sé que necesito verduras, proteínas y hidratos, y con eso puedo ir jugando. Un día puedo comer legumbre, otro día puedo comer pescado, otro día carne blanca, pero intentar, pues eso, en la medida de lo posible, tener más o menos algo hecho. Esto no significa legumbre, 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 que yo tenga que hacer 3 potajes. A lo mejor yo he hecho una olla de lentejas, me da para el lunes, me da para el miércoles, y el viernes me puedo hacer, no sé, un revuelto con unos garbanzos. Cosas muy, muy simples. Ahora os enseñaré algunos ejemplos, pero en cuanto a desayunos, desayunos saciantes, por ejemplo, tenemos un revuelto de tofu para aquellas personas que, intenten incluir más la proteína vegetal, incluir huevos, incluir avena, gachas de avena, queso, aguacate, intentar incluir desayunos que nos sacien, porque el día se nos hace muy largo. Solemos recurrir muchas veces a la nevera, ya sea por desesperación, por aburrimiento, porque la situación hay veces pues que no nos es fácil tampoco de llevar, y al final juntamos ahí un poco el hambre que tenemos con, digamos, más real, ¿no? Más fisiológica, de que apenas he comido nada, con el hambre emocional que pueda surgir. Cosas que podemos llevar al hospital, por ejemplo, o comer entre horas. Fruta fácil de pelar, frutos secos, barritas, bolitas energéticas, ya pueden ser caseras, o algunas que podemos encontrar ya hechas, que están bastante bien. Cosas que podemos tener más o menos hechas en casa, un poco más elaboradas, pues un batido de proteína, de fruta, unas legumbres especiadas, algún sándwich, incluso, por ejemplo, si nos pilla fuera un pincho de tortilla, nos podemos tomar hummus con palitos de verduras. Cuando tengo absolutamente cero tiempo y apenas he planificado nada, ni he cocinado nada, ¿qué comidas o cenas podría hacer con cosas que he comprado, con esa despensa que tengo que tener más o menos llena de productos que me salven, ¿no?, de estas situaciones? Por ejemplo, tenemos una crema de verduras que en su composición tiene verduras, aceite y un poco de sal. Y os digo, todos los alimentos que veis aquí
su composición, sus ingredientes son buenos. No porque los veáis dentro de un envase significa que son perjudiciales, que muchas veces que tendemos a pensar eso. Imaginad una crema, podemos tener unas tostadas de pan guasa, un poco de guacamole y unos huevos cocidos. Lo tenemos hecho. Unos garbanzos con espinacas y queso feta, hecho. Imaginad lo que podemos tardar en hacer estos platos. Por eso os digo, hay veces que tenemos que pensar, es cuestión de tiempo, es cuestión de que no me apetece, es cuestión de que no tengo recursos, que no sé. Una mesa de verduras, salmón al natural, que haya puesto ahumado, y un tomate. Y ya veis que combinamos cosas frescas con cosas que están en conserva. Un caldo de pollo, por ejemplo, con unos nudos de arroz, un poco de pollo natural, puede ser calabaza, que ya viene cortada, kale, berza, que también está de temporada. Y de hecho creo que ahora ya lo han puesto incluso en Mercadona de bolsa, como una de espinacas. Tofu con algunas verduras ya cortadas para el micro o para vapor. Algo tan simple como si tengo un bote de guisantes, unos trocitos de jamón y un huevo, ¿qué hago? Un hervido con atún, unos burritos digamos, pollo vegetal, ¿no? de eura o bocados marinados, una lata de champiñones, un poco de pimiento cortado. Y ya veis que son cosas muy, muy, muy facilitas. Y cuando nada de esto sale por cualquier circunstancia, también pues intentar elegir algún sitio de confianza, algún sitio de comida, teniendo un poco en cuenta, vale, pues tiene la verdura, tiene la proteína, o si tengo que ir a comer fuera, a algún restaurante, intentar tener más o menos esa composición del plato. Incluso, bueno, sabéis que, imagino que conocéis algunas empresas que dan como paquetitos de comida a domicilio que podéis elegir, que al final es comida saludable. Cierto que obviamente es mucho más caro que hacerla en casa, pero al menos que tengamos herramientas. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos dudas. Si no, pasamos ya a la última parte. Antes hemos hablado de para cuidarte tú, pero hablamos de para cuidaros. El cambio de roles también es un aspecto que no podemos olvidar. En ocasiones la persona a la que se cuida ahora es la persona que solía encargarse de las comidas en casa, y eso pasa por estas comidas, por estas fechas. Y claro, tú te ves cuidando a la persona que lo hacía todo hasta arriba sin saber qué hacer, y dices, bueno, o me como el sándwich ese día, o encargo comida, o qué hago. Entonces, posibles soluciones: pedir las recetas a esa persona, innovar en la cocina. Vale, pues si este año no nos puede ayudar porque cada vez que se mete en la cocina, pues no sé, le da como mareo, angustia, lo que sea, está muy fatigada, pues oye, innova tú. Por favor, todos tenemos acceso a miles de blogs, revistas, aplicaciones, redes sociales. Es que simplemente haces una búsqueda muy rápida en Pinterest, y ya os digo Pinterest porque son fotos bonitas, para que también intentes hacer platos llamativos, que muchas veces que las personas que estamos cuidando pues no tienen mucho apetito, y el ver un plato así con un poco de color llama bastante la atención. Es que tenéis miles de cosas y fáciles. Intentar hacer partícipe a toda la familia. Hay veces que tenemos ese rol como de salvadora o de salvador, de que no queremos decir nada, que todo lo hacemos nosotros. Oye, si somos varios en la familia, ¿por qué no redistribuirnos las tareas? ¿Por qué no pedir ayuda si lo necesitamos? Lo que os decía de la cocina, intentar tener a la persona lejos de la cocina si lo necesita. Si no, pues nada, que esté ahí un poco intentando supervisar, que no hagáis ningún desastre, que no creo. Otra alternativa es pedir comida ya hecha. Es decir, hay muchísimos restaurantes y caterings que ofrecen un menú
O casas de comidas, que a lo mejor por 20 euros tenemos un menú con un par de entrantes, un plato principal, una crema, y ya no tenemos que pringar tanto, que también se agradece. ¿Navidad es igual a barra libre? Pues no. Pues no, y no tenemos que tener miedo a la Navidad, porque si nuestra alimentación y nuestro estilo de vida es adecuado durante el resto del año, que estemos 4 o 5 días de Navidad probando un panetone, un turrón, un alfajor, no nos tiene que preocupar. Porque cuando todo esto acabe, volverás a tus hábitos y no habrá pasado nada. ¿Qué sabemos? Que tenemos que tener en cuenta nuestros eventos principales, ¿no? Como puede ser Nochebuena, Navidad, ya depende un poco de los sociales que seamos, si tengo cena al gimnasio, si no tengo cena al gimnasio, si tengo comida de amigos de yo que sé cuándo. Intentar también dejar de comprar en exceso. Puede ser que sea quizá las primeras navidades que tú te encargas y que empiezas a comprar sin fin. Y luego tenemos ese complejo de persona contenedor que tiende a comerse todas las sobras. Pues esas sobras, bien que las podemos guardar, almacenar, que cuando no tengas tiempo te van a servir. No hace falta que te lo comas todo en esa semana. No se trata de estar todo el rato pensando en que no puedo comer esto, no puedo comer aquello, o la persona que cuido no puede comer esto, no puede comer aquello. Sobre todo, como cuidador, intentar masticar bien, comer de forma consciente. ¿Y por qué digo como cuidador? Porque las personas que cuidamos probablemente no tengan ese control del apetito de la sociedad regulado como lo podemos tener nosotros. Simplemente que mastiquemos, pensemos lo que estamos comiendo, que lo disfrutemos y que después decidamos si queremos añadirnos más o no. Porque muchas veces que me están diciendo, bueno, últimamente también es el tema estrella, ¿cómo evito un empacho? Pues yo te puedo empezar a decir, pues tómate hinojo, tómate un poleo menta, tómate una manzanilla. Es que no se trata de eso. Se trata de que uno coma de forma consciente, masticando, disfrutando, teniendo en cuenta que hay más días, repartiendo las cosas que le gustan en más días. Cuanto más restrictiva es nuestra alimentación, más tendemos a abusar en estos días. Pero es como lo que pensamos, ¿no? Este día sí que es barra libre, este día sí que puedo comer de todo. Cuando tú sabes que tanto el 25 de diciembre como el 25 de febrero te puedes comer lo mismo, quitando los turrones, que espero que ya los hayan quitado para esa fecha, ya no tienes esa necesidad. ¿Qué más? También incluir la fruta en postres. Os he puesto aquí una foto, cosas que podéis hacer muy, muy sencillas si tenéis niños en casa, porque hay veces que la fruta se nos olvida durante 3, 4, 5, 7 días. Luego tienes que, no, es que estoy con estreñimiento o es que me siento muy, muy pesada. Planificar el resto de las comidas, que siguen habiendo días libres de excesos, por así decirlo, intentar planificar que esas comidas sean suficientes, ricas en verduras, que sean ricas en proteínas, que las técnicas culinarias, digamos, que sean más suaves. Si hemos comido croquetas el 25, el 24 y el 25, pues quizás no estamos para más fritos. Vamos a intentar priorizar otras técnicas. Y simplemente, para acabar, dejaros algunas ideas un poco más diferentes, que no todo tiene que ser siempre pues cosas muy, muy, muy elaboradas, cosas que lleven muchísimos ingredientes, demasiado, no sé, demasiado tipo Masterchef. A veces que con poco también nos podemos apañar y que esté más o menos bueno y que incluya verduras. Podemos hacer una crema de boletus, que tenemos ahí nuestra verdura. Le podemos echar un poquito de aceite de trufa para que tenga otro sabor, así un poco por encima. Y como os decía, sabemos que la persona que estamos cuidando, si has visto los otros webinars, tiene unas necesidades de proteína elevadas. Podemos utilizar esta crema y enriquecerla con proteína en polvo. Le podemos poner también los taquitos de jamón para darle otro sabor. Podemos hacer muchas cosas sin tener que trastocar en exceso todo el plan. Por ejemplo, un salmón, eso es muy facilito, coger unos lomos de salmón y hacer una salsita a la naranja.
En los otros webinars también hablamos de los cítricos, del pescado, de cómo marinar los pescados para ocultar esos sabores desagradables, para que veáis, es comida que podemos comer todos, no es nada raro ni nada especial. Ese salmón se puede acompañar también con diferentes verduras, diferentes patatas. Hay, por ejemplo, ahora zanahorias que son moradas, podemos poner pues, una morada, una naranja, unas patatas, cosas diferentes que llamen la atención. Yo no digo que no comáis polvorones, digo que también intentéis incluir alguna fruta, aunque sea un poco disfrazada. Podemos utilizar frambuesas que estén de temporada, hacer unos bomboncitos, simplemente escoger la fresa, echarle un poco de yogur por encima, dejarla enfriar y luego echarle chocolate líquido por encima. Podemos tener unos, lo diré, unas cajitas de estas, como unas cubiteras, o donde se hacen los bomboncitos también, que es muy fácil, y no, es que no tenemos que pringar nada de nada. Reducir el consumo de alcohol es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Siempre me preguntáis qué puedo beber, nunca os gustan las respuestas y cuando hay más participación, siempre os pregunto, bueno, si te digo que el alcohol es perjudicial, ¿qué otras opciones me das tú? Y así suele haber, más respuestas, más ideas, pero vamos, agua con gas, con limón, aguas saborizadas, alguna kombucha, algún cóctel sin alcohol, los llamados mocktails, que pueden ser hechos con frutas, aunque sí que es cierto que muchas veces estos mocktails llevan una carga de azúcar increíble, que es como comerte 4 alfajores. Entonces también, cuidado con esto. En menor medida también, por ejemplo, cerveza sin alcohol o tomar infusiones. Es decir, que sí, que sabemos que todos vamos a brindar, a brindar con champín, pero intentemos cortarnos que los días son muy largos, las comidas son muy largas, las cenas son muy largas y podemos intentar dar prioridad a otras bebidas. Para acabar, para intentar hacer un poco de resumen de todo esto, hemos visto cómo cuidarte y cómo cuidarnos en casa en estas fiestas. Para cuidar tienes que cuidarte, no estoy descubriendo nada. Ya hemos dicho que planificar es clave para ahorrar tiempo. Ese tiempo que estamos ahorrando nos lo podemos dedicar a nosotros para evitar también esa carga mental. Ser compasivos con nosotros mismos. Siempre puede haber imprevistos y no tiene por qué salir todo perfecto. Pero eso no significa que no puedas intentar planificar algo para ir un poco más descansada. Que intentes evitar problemas en casa conociendo cuál es el papel de alimentación en el cáncer a lo largo del tratamiento y que no tiene nada que ver con prohibiciones, ni con restricciones, ni con dietas varias, que seamos comedidos con nuestros comentarios y que preguntemos a un profesional si tenemos preocupaciones, dudas acerca de la alimentación de la persona que cuidamos, que disfrutemos estas fechas prestando atención a lo que comemos y evitemos las conductas compensatorias, restrictivas, de pues como ayer me comí 2 trozos de turrón, hoy ya no voy a cenar y hoy ya no, mañana será otro día. Y siempre tener en cuenta que es mejor añadir que quitar, mejor añadir verdura que quitar azúcares, ¿no? Pensarlo de esa forma, más simple, más positiva y mucho menos restrictiva. Y espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta. No, doctora, sin embargo, agradecerte mucho todo esto que nos brinda el grupo y también, doctora, todo el esfuerzo que tú nos haces por, digamos, que esa presentación tan bonita y lo que te dices es toda la razón. Es muy importante lo que vamos a alimentarnos, que confiando en Dios después ya podamos alimentarnos ya, de pronto darnos el gusto que queramos y también una cosa que es muy importante, lo que tú mencionabas de que también el cuidador, también como estar muy pendiente de esa personita que va a estar pendiente de nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra. Yo quería preguntar una cosilla. A veces en Navidad hacemos comidas muy copiosas, ¿no? Y es aquello que
haces una sola comida y ya no cenas, ¿no? O casi no desayunas porque como vas a hacer una gran comida, pues ya. ¿Cómo lo ves esto? ¿Crees que en un paciente oncológico no tiene que dejarse, ¿no?, las comidas, ¿no? ¿Que tiene que hacer todas las comidas? ¿Crees que es importante que siga con el desayuno, comida, merienda, cena? ¿Cómo lo ves? Pues depende. Es que la pregunta siempre es depende. Depende del tipo de paciente porque pensemos, no es lo mismo una persona, una mujer que está tomando tamoxifeno, que sabe que ese día que no tiene grandes efectos secundarios, por así decirlo, que sabemos que tiene unos cuantos, pero no algo que impacte directamente a la ingesta, que diga, vale, pues hoy sabemos que es Navidad, más vale que desayune poquito y luego por la noche estaré hinchada y realmente porque a mí no me apetece, no ceno. Vale, todo bien. Otra cosa es una persona que, por ejemplo, tenga el bazo agrandado y que se piense que ese día se va a pegar, no sé, un hartón a comer. Probablemente ese hartón a comer, esa comilona no sea tan grande como ella espera, porque sabemos que en 2 bocados enseguida está llena. Entonces yo a esas personas que tienen muy poco apetito y que se sacian muy fácilmente, les recomendaría continuar con su plan de alimentación. Es decir, si se le ha pautado que debido a estos efectos secundarios, a estas problemáticas actuales, haga 4, 5, 7 ingestas, que las intente hacer tal y como las tenía pautadas. Tenemos en cuenta esos días festivos, pues oye, si te tienes que comer, no sé, los alimentos en varias veces, pues no hay problema. También sabemos que pasamos mucho tiempo en familia, en casa de la persona, ¿no?, que organiza el evento y podemos ir comiendo poquito a poco, porque lo que pueda pasar es que si yo apenas desayuno o apenas ceno y probablemente apenas haya comido ese día, pues empieza a andar flojita de proteínas o puede ser que si esté mucho tiempo sin comer también sienta náuseas. Es que hay que ver muy bien cuáles son los efectos secundarios. Entonces también es como lo que comentaba al principio, saber percibir la enfermedad, el momento en el que estás, lo que puedes comer, cómo te puedes sentar y si realmente, digamos que quieres pagar el pato, ¿no?, de esa comida. Porque yo puedo decir, mira, yo estoy más o menos bien, hoy es Navidad y yo como lo que quiera y hago lo que quiera. Y luego al día siguiente puede ser que lo pases un poco más, que estés en el baño, que estés... Entonces sí que hay que tener cuidado con esto, porque si ya a las personas que no tienen enfermedad, no tienen tratamiento, las comilonas pueden pasar factura, cuando estamos en esta situación, la factura puede incrementar su valor. Gracias. A ti, Gemma. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta ni ninguna duda más, lo podemos dejar aquí. Bueno, Victoria, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros, hacer este webinar que creo que ha sido muy interesante para los cuidadores, ¿no?, en esta época de Navidad. Y solo recordaros que este webinar en breve lo podréis consultar, volver a oír, ¿vale?, en nuestro canal YouTube, Match Trial. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias Muchísimas por gracias. estas fiestas. Un placer. Gracias por todo esto que nos brindan. Un abrazo. Gracias.